Saludos, amigos del misterio. Bienvenidos a un nuevo episodio de historias que nos sumergirán en un reino de terror y suspenso. Comencemos. Historia 1. Como conductor de una línea de transporte de pasajeros, esta historia se remonta a mis inicios en el servicio. Era una noche oscura y tranquila cuando, al transportar a unos pocos pasajeros, nos encontramos atrapados en un atasco de tráfico debido a un grave accidente en la autopista. Opté por desviarme de mi ruta habitual para evitar el congestionamiento, llevándonos por un camino desolado que serpenteaba a través de un oscuro bosque. A medida que nos aventurábamos más y más en ese camino desconocido, notamos figuras moviéndose entre las sombras del bosque. Eran siluetas aparentemente humanas, pero algo en su presencia transmitía una sensación de malestar. Se acercaron, emergiendo de la penumbra, y pedían con desesperación que detuviera el autobús. Uno de los pasajeros, con una expresión de pavor, me advirtió que ignorara sus peticiones y continuara conduciendo. «No te detengas por nada del mundo», susurró con urgencia. Mientras avanzábamos por ese camino desolado, la agitación de las figuras en la penumbra se volvía más palpable. El bus seguía su curso, pero las figuras parecían permanecer siempre a la misma distancia. Uno de los pasajeros, visiblemente afectado, compartió su conocimiento sobre la carretera, un lugar donde las almas atrapadas por tragedias pasadas buscaban consuelo, pero también, de alguna manera, deseaban que otros compartieran su sufrimiento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el pasajero reveló que estas figuras no eran simples espectros, sino almas que de alguna manera seguían atrapadas en el tiempo. Intentaban comunicarse, pero sus palabras eran ininteligibles. El desconcierto se apoderó de nosotros, pero nos instaron a seguir adelante, sin importar cuán perturbadoras fueran sus apariencias o intentos de detenernos. Una pasajera, originaria de la zona, se percató de las figuras y nos advirtió sobre la maldición que pesaba sobre esa ruta. Se persignó y, en un tono solemne, me hizo responsable de lo que pudiera suceder durante el trayecto. Mientras avanzábamos, las sombras parecían intensificar su presencia, pero resistimos el impulso de detenernos. Finalmente, al salir de esa carretera embrujada, las siluetas simplemente se desvanecieron. La atmósfera de terror quedó atrás, pero el recuerdo de ese camino desolado quedó impreso en nuestras mentes, recordándonos que hay lugares donde las almas atrapadas dejan su huella, esperando ser testigos de sus tragedias olvidadas. Esta experiencia, aunque pasajera, dejó una marca indeleble en mi conciencia. Aprendí que algunos caminos no solo están trazados en el asfalto, sino también en las historias y almas que los habitan. El camino desolado se convirtió en una metáfora de la fragilidad de la realidad, donde lo paranormal y lo tangible se entrelazan de manera inquietante. Desde entonces, jamás volví a pasar por esa ruta, pero las sombras de aquella noche persisten como un recordatorio constante de lo inexplicable que puede acechar en los lugares más insospechados. Historia 2. Soy Armando, chofer de autobús en la bulliciosa Ciudad de México. Durante años he recorrido las carreteras del sur del país, enfrentándome a historias paranormales que suelen acompañar los viajes nocturnos. Pero la experiencia que compartiré hoy es, sin duda, la más inquietante de todas. Sucedió en el autobús que solía conducir, de regreso a la ciudad después de un largo día de trabajo con mi compañero. Es esencial destacar que ya habíamos concluido nuestro turno, el autobús estaba vacío de pasajeros. Era de noche cuando los primeros golpes resonaron en la carrocería. Al principio, ignoramos el sonido, pensando que era simplemente el murmullo de la carretera. Sin embargo, los golpes se intensificaron y, lo que es más extraño, se percibían en vibraciones. Mi compañero revisó minuciosamente los asientos y concluyó que los golpes provenían del maletero. Estaba convencido de que algo estaba dentro, pero yo mantenía la certeza de que estaba completamente vacío. Decidimos detenernos y abrir el maletero para investigar. Los golpes cesaron tan pronto como lo hicimos. Al abrir el maletero, nos encontramos con la sorpresa de que no había nada. Ni siquiera un rastro de lo que pudo haber causado esos golpes misteriosos. Subimos nuevamente al autobús y continuamos nuestro viaje. Sin embargo, las horas siguientes revelaron que la experiencia no había terminado. Mi compañero compartió su extraña experiencia anterior,
cuando sentía que le tocaban el cabello y le tiraron la manta mientras dormía en la pequeña cabina de los choferes en viajes largos. En ese momento, pensó que era solo un sueño, pero ahora estaba seguro de que algo más estaba ocurriendo. A medida que continuábamos nuestros viajes en ese autobús, las experiencias paranormales persistieron. Pasajeros afirmaban escuchar voces o gritos provenientes del maletero, y algunos venían conmigo o con mi compañero preocupados, pensando que alguien se encontraba abajo y necesitaba ayuda. El terror se apoderó de nosotros, y las quejas de los pasajeros llevaron a la compañía a finalmente cambiarnos de unidad. Nunca supimos a ciencia cierta qué era lo que habitaba en ese autobús. Rumores rondaban entre los operarios, mencionando que quizás eran almas en pena de dos jóvenes indocumentados que intentaban cruzar a otro estado sin papeles. Se decía que fueron atrapados por un retén de inmigración, y los operarios de aquel momento se vieron obligados a transportar sus cuerpos. Sin embargo, estas historias quedaron como especulaciones, sin confirmación definitiva. El cambio de autobús trajo alivio, pero la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en aquella unidad nos persiguió. El nuevo vehículo no presentó actividad paranormal, pero las cicatrices emocionales de esos encuentros inexplicables permanecieron. Nos enfrentamos al terror de lo desconocido, dejando atrás un capítulo oscuro que nunca olvidaremos. Mi experiencia como chofer de autobús, enfrentándome a fenómenos paranormales en la carretera, me lleva a reflexionar sobre la fina línea que separa la realidad tangible de lo inexplicable. Aunque nunca conocimos la verdad detrás de los misterios en ese autobús, la certeza de que algo sobrenatural se manifestaba en nuestras vidas dejó una huella imborrable. El terror nocturno que vivimos entre sombras en la carretera sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la realidad y de las fuerzas inexplicables que pueden habitar en los lugares más inesperados. Historia 3. Siempre preferí tomar los viajes en autobús durante la noche, una elección que parecía lógica debido a la comodidad de los asientos y la tranquilidad de los colectivos en esas horas. Aquella noche, abordé el autobús con pocos pasajeros, decidí dirigirme al fondo, y todo transcurría con normalidad. Era fácil para mí conciliar el sueño en esos trayectos, y esa vez no fue la excepción. Sin embargo, mi despertar repentino indicaba que algo inusual estaba ocurriendo. El autobús se detuvo bruscamente, y al asomarme, me encontré con la escena de múltiples sirenas y patrullas, una imagen que sugería un accidente. En ese momento, un hombre subió al autobús de manera misteriosa. No había visto ni escuchado que las puertas se abrieran, pero no le presté mucha atención en ese instante. Se dirigió hacia mi asiento, a pesar de que había muchos lugares libres. La incomodidad se apoderó de mí cuando, sin explicación, decidió sentarse a mi lado. El autobús reanudó su marcha, pero en medio de la oscuridad de la carretera, en una zona boscosa, aquel hombre comenzó a llorar desconsoladamente. La incomodidad se transformó en algo inexplicablemente perturbador. Intenté obtener respuestas, preguntándole el motivo de su llanto, pero no obtuve ninguna respuesta. Su aspecto descuidado y desaliñado aumentaba la extrañeza de la situación. Mis esfuerzos por dormir se vieron frustrados por sus lamentos persistentes. Pasaron horas, y el deseo de cambiarme de asiento se volvió abrumador. Sin embargo, me contuve, temiendo que el hombre interpretara mi acción como un rechazo personal. Finalmente, cedí a mi necesidad de descanso y me trasladé a otro asiento. Al informar al chofer sobre la extraña experiencia, su expresión de confusión y sorpresa me desconcertó aún más. Me aseguró que nadie más se había subido al autobús desde que salimos de la terminal. Sugirió que tal vez lo había soñado, pero mi recuerdo del hombre y su llanto era demasiado vívido. Acompañé al chofer de vuelta a mi asiento, solo para descubrir que el lugar que antes ocupaba el misterioso pasajero ahora estaba vacío. La revelación de que nadie más había visto al hombre dejó una sensación de inquietud que me persiguió. Mi mente luchaba por comprender lo que había experimentado, cuestionando la realidad misma de aquel encuentro nocturno. La sombra del hombre llorando se desvaneció en la memoria, pero dejó una marca indeleble en mi percepción de los viajes nocturnos en autobús. Más tarde, investigaciones y relatos similares me llevaron a la conclusión de que aquel hombre era una entidad atrapada, un alma en pena que buscaba algún consuelo, quizás solo alguien que compartiera su soledad.
Desde entonces, evito viajar en autobuses durante la noche, consciente de que los límites entre lo real y lo inexplicable pueden desdibujarse en las sombras del silencio nocturno. La experiencia me marcó, convirtiéndome en un testigo de lo insólito y, a la vez, cautivándome con la oscura belleza de lo desconocido. Y así concluye otro escalofriante relato en nuestro rincón de terror. ¿Te atreverías a enfrentarte a las sombras que acechan en la oscuridad? Recuerda, la realidad a veces supera la ficción, y en este canal, exploramos los rincones más oscuros de lo inexplicable. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo los misterios más escalofriantes, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia aterradora. ¿Tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir? Déjala en los comentarios, porque en este rincón de lo paranormal, cada historia cuenta. Hasta la próxima, valientes exploradores, que la luz de la razón ilumine sus noches y que los sueños no se vean invadidos por las sombras. Nos vemos en el próximo encuentro con lo desconocido.